Tráiler del episodio 133 de KZLCK Cerveti, Sorbete de Arándano, muestra claramente cómo la serie lleva sus ya clásicos conflictos familiares a un punto más profundo, psicológico y destructivo. El elemento más importante que se destaca en este tráiler es que los secretos del pasado ya no se pueden ocultar, y cada personaje se ve obligado a afrontar esta realidad. La aparición del hijo de Vasak, aunque aparentemente solo una historia del pasado en la superficie, en realidad crea una ruptura que sacude los cimientos de sus relaciones. Porque esta situación afecta directamente no solo a Vasak, sino también al mundo de Fatih. Dado que el personaje de Fatih se basa en la confianza y el control, descubrir esta verdad no solo es un shock para él, sino también una devastación. La atmósfera del tráiler sugiere que Fatih tendrá dificultades para aceptar esta situación y cuestionará la relación. Esto prepara el terreno para un daño grave a su vínculo, que incluso podría llevar a una separación a corto plazo. Por otro lado, el nuevo orden que se forma en la casa de los Unayar parece intensificar aún más la estructura dramática de la serie. La inclusión de Simen en esta familia hace que el ya delicado equilibrio sea aún más frágil. El personaje de Salkm juega un papel clave aquí porque su enfoque es más duro, más controlador y más crítico. Simen, por otro lado, es emocionalmente más vulnerable. La presencia de estos dos personajes bajo el mismo techo crea inevitablemente tensión. Si bien esta tensión no parece haber escalado a un conflicto abierto en el tráiler, una creciente sensación de inquietud es bastante evidente. Esta situación podría llevar a confrontaciones más duras y una imagen más clara de los bandos en episodios posteriores. Cómo se transforma Simen bajo esta presión será uno de los elementos que determinará la dirección de la historia. El deseo de Abdullah de disculparse con KVLCM destaca como uno de los cambios psicológicos más impactantes en el tráiler. Porque Abdullah siempre ha sido retratado como autoritario, orgulloso e inflexible. El mero hecho de que un personaje así se disculpe ya es señal de cambio. Sin embargo, la pregunta clave es cuán sincero es este deseo. Dado el comportamiento pasado de Abdullah, no está claro si esta disculpa surge de un despertar puramente emocional o de un deseo de recuperar el control. Si se trata de una estrategia, es posible que se esté iniciando un nuevo proceso de manipulación en la relación con KVLCM. Pero si es realmente una transformación interna, podría cambiar radicalmente la dinámica de poder en la serie. La tensión que se desarrolla entre Nilay, Salkm y Abdullah constituye uno de los hilos dramáticos más intensos del tráiler. Si bien las experiencias de Nilay ya la han llevado a un punto de vulnerabilidad emocional, verse obligada a compartir el mismo entorno con Salkm, a quien considera responsable de su situación, crea una atmósfera a punto de estallar. La actitud de Salkm y la posición de Abdullah en esta ecuación podrían conducir a enfrentamientos cada vez más duros entre las partes. La tensión entre estos tres no es solo un conflicto individual, sino también un reflejo de la lucha de poder dentro de la familia. Por lo tanto, cualquier confrontación importante podría desencadenar una reacción en cadena que afectaría no solo a estos personajes, sino a toda la familia. La escena final del tráiler de KZLCK Cerveti, Sorbete de Arándano, parece ser un punto de inflexión complejo que reúne la esencia emocional y dramática de todo el episodio en un solo momento. La escena entre Abdullah y Tuncay, que a primera vista parece un simple encuentro, presagia una confrontación mucho mayor en el trasfondo. La partida de Abdullah de su hogar hacia Alemania, aunque aparentemente una decisión de viajar, en realidad simboliza su deseo de escapar del caos en el que se encuentra. La presión que ha experimentado recientemente, los conflictos familiares y el menoscabo de su autoridad lo obligan a retirarse por primera vez. Por lo tanto, este viaje conlleva el significado de una huida tanto física como psicológica. Sin embargo, su encuentro con Tuncay en este preciso momento transmite claramente el mensaje de la historia: no puedes escapar. Por mucho que Abdullah quiera distanciarse, su pasado y los problemas que generó siguen acosándolo. La despedida de Tuncay al hijo de Vasak es uno de los detalles más cruciales de la escena. Este detalle, de hecho, hace visibles los lazos invisibles entre los personajes. Porque este niño no solo representa el pasado de Vasak, también es el punto de quiebre en la relación con Fatih, el detonante de la crisis de confianza en la familia y una realidad que escapa al control de Abdullah. El papel central de Tuncay en esta historia sugiere que podría tener una función mucho más importante de lo que inicialmente pensábamos. Quizás Tuncay no sea solo un intermediario, es un participante activo en la revelación de estos secretos. El momento en que Abdullah y Tuncay cruzan miradas no es un clásico encuentro accidental, sino el inicio de una confrontación consciente. Aquí, chocan dos dinámicas de poder diferentes. Una es Abdullah, agobiado por el pasado y perdiendo el control, y la otra es Tuncay, portador de esta nueva realidad. Este encuentro probablemente no se resolverá con un breve diálogo. Al contrario, abrirá la puerta a nuevas tensiones.
Es muy probable que Abdullah reconsidere sus planes para Alemania tras este encuentro, pues ahora tendrá que afrontar la situación en lugar de huir. La verdadera fuerza de la escena reside en la ambigüedad que crea. En lugar de ofrecer al espectador una respuesta clara, plantea interrogantes más profundos. ¿Qué hará Abdullah si descubre la verdad? ¿Cómo utilizará Tuncay esta información? Esta historia, narrada a través del hijo de Basak, ¿seguirá siendo un mero drama familiar o se transformará en una confrontación mucho mayor? Todas estas preguntas intensifican la tensión de la escena final. En resumen, el final del tráiler no representa el inicio de un viaje, sino el momento en que la huida termina y comienza la confrontación. Esta escena, que hace que Abdullah sienta que ha llegado a un punto sin retorno, prepara el terreno para uno de los giros más duros y decisivos del episodio 133.